Faltando conquistar el afecto del protagonista masculino cerca del final, elegí al segundo protagonista masculino. Ethan. Muchas personas intentaron sembrar discordia trayendo a colación mi pasado frente a él. Pero él solo se sintió apenado por sí mismo por haber llegado a mi vida demasiado tarde. Lo que explica por qué terminé amando a la persona equivocada. Juró que nunca me dejaría pasar por eso de nuevo. Pero después de que la novedad se desvaneciera, mantuvo a una amante afuera. Natalie ha estado casada 2 veces. Honestamente, ¿quién la querría si me dejara? Con esta excusa, Ethan actuó con impunidad. Pero lo que él no sabía era que, si lograba conquistarlo, podría dejarlo en cualquier momento. Capítulo 1. En el día de mi nuevo evento de firma de libros, alguien añadió jugo de limón a mi agua. Soy gravemente alérgica a los limones, así que terminé en el hospital de inmediato. Tan pronto como recibió la noticia, Ethan se apresuró a llegar. Mi editora parecía sombría y estaba a punto de hablar en mi defensa cuando la actriz Hannah, quien había sido atrapada con las manos en la masa, se le adelantó, con los ojos llenos de lágrimas. Solo me sentí apenada por Natalie y quise ayudarla a reponer algunas vitaminas. No esperaba que terminara así. Levanté la vista hacia su rostro pálido, encontrando su excusa absurda. Las cámaras de vigilancia habían capturado las acciones furtivas de Hannah. Era claramente intencional. Mi editora Sandra me dio una palmada en el hombro, intentando consolarme con su mirada. Ethan siempre era protector, así que con él aquí, Hannah no se saldría con la suya fácilmente. Todos sabían que Ethan una vez había causado un gran alboroto por mi bien. Cuando fallé en mi conquista y me divorcié del protagonista masculino, Ethan me hizo una propuesta grandiosa justo afuera de la oficina de asuntos civiles y se casó conmigo a pesar de la presión de su familia, aunque yo era una divorciada. Cualquiera que me cruzara nunca tenía un buen final. Pero esta vez, Ethan actuó fuera de carácter. Miró a Hannah y soltó una risa casual. Si se hizo con buenas intenciones, no hay necesidad de sentirte demasiado culpable. Solo ven y discúlpate con tu hermana Natalie. La inesperada gentileza en su tono dejó a Sandra incrédula. Ella arruinó el evento de firma de libros de Natalie y casi la mató. ¿Una simple disculpa es todo lo que se necesita? Ethan la miró de reojo. No se hizo ningún daño real. Podemos simplemente organizar otro evento de firma. ¿Qué más quieres? Nadie se atrevió jamás a discutir con las palabras de Ethan. Pero tan pronto como dijo eso, las expresiones de todos los presentes cambiaron. Muchos ojos se volvieron hacia mí. Ethan también me miró hacia abajo, sonriendo suavemente. Además, Natalie no es el tipo de persona que guarda rencores. Me quedé allí aturdida mientras la actriz caminaba alegremente hacia mí. Hermana Natalie, lo siento por arruinar tu evento de firma de libros. Sonrió dulcemente, pero había un rastro de presunción en su tono. La miré, sintiendo un repentino escalofrío en mis dedos. Por alguna razón, de repente recordé los rumores de hace algún tiempo. Muchas personas decían que Ethan tenía una amante afuera. La había consentido al extremo. Capítulo 2. Después de causar una escena, la actriz Hannah se fue ilesa. La habitación cayó en un silencio mortal. El rostro de mi editora estaba sombrío. Ethan parecía no notarlo. Después de unas pocas palabras de preocupación, se fue citando asuntos de negocios. Hemos estado preparando este evento de firma de libros durante 6 meses y ahora simplemente se acabó. Tan pronto como Ethan salió, la habitación estalló. Sandra me miró, sus ojos llenos de unwillingness. Cerré los ojos y dije suavemente, llama a la policía. Si Ethan no lo manejaría, lo haría yo misma. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, la gente de Ethan me detuvo. Un escalofrío se extendió por mi pecho. Así que Ethan ha decidido suprimir este asunto. El teléfono de Ethan permaneció sin respuesta. No volvió a casa ni siquiera al anochecer. Antes de acostarme, de repente me envió una ubicación. Estoy borracho, Natalie, ¿puedes venir a recogerme? Hablemos de lo que pasó durante el día. Miré el mensaje durante 2 segundos, pensando en el incidente con la policía, y de mala gana me levanté para ir a buscarlo.
Cuando llegué a la entrada del club, justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, de repente escuché una voz femenina nítida proveniente de la puerta ligeramente entreabierta. No quiero este regalo, quiero el collar que más le gusta a Natalie. ¿Me lo darás o no? Su tono era mimado pero adorable. Me quedé congelada en el lugar. Era la voz de Hannah. Bajo la luz tenue, vi a un grupo de personas adentro, los mismos con los que Isen solía salir. Hannah estaba acurrucada en los brazos de Isen, incluso inclinándose para besarlo. Solo me gusta ese. Si no me lo das, haré una escena. Isen no se apartó, miró hacia abajo a ella. ¿No causaste suficiente problema hoy? Bueno, ¿no hay alguien para limpiar mi desastre? Ah, ni siquiera puedo mirar, alguien se burló. Isen, eres tan parcial con la gran estrella, ¿qué harás si Natalie se entera? Isen encendió un cigarrillo y a través del humo arremolinado, pareció que lo vi sonreír. Me gusta Natalie. Pero han pasado 6 años, enfrentando la misma cara todos los días se vuelve aburrido. A veces necesitas cambiar las cosas. Además, incluso si se entera, no importa. Isen se recostó, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Natalie ha estado casada 2 veces y ya no es joven. Honestamente, ¿quién la querría si me dejara? Hannah soltó una risita. En efecto, ¿quién estaría interesado en una mujer vieja tan sucia? Después de hablar, de repente inclinó la cabeza hacia la puerta y capturó mi mirada. Sus ojos estaban llenos de risa. Instantáneamente entendí. Ese mensaje fue enviado desde el teléfono de Isen por Hannah. Ella me había atraído deliberadamente aquí para presenciar esta escena. Agarré mi muñeca, sintiendo mis dedos temblar incontrolablemente. La náusea siguió subiendo en olas. Esa noche, Isen no volvió a casa. En realidad, si hubiera sido un poco más observadora últimamente, debería haber notado que algo andaba mal. Solo confiaba demasiado en Isen. No creí en los rumores, creí en mi propio juicio, creí que no juzgaría mal a una persona. Pero las personas cambian. En medio de la noche, llegó la llamada de Isen. Tan pronto como respondí, el sonido de besos íntimos resonó en la noche silenciosa. La voz amortiguada de Hannah llegó a través del teléfono. ¿No soy más divertida que Natalie? ¿Piensas, mmm? El resto de su oración fue cortado por un beso, el sonido de su enredo golpeando mis tímpanos como un tambor. Colgué abruptamente. Corrí al baño y vomité hasta que estuve mareada. Afuera, la lluvia caía a cántaros. No dormí toda la noche. Busqué por toda la villa y encontré el brazalete que había guardado hace 6 años, el que podía conectarme al sistema. Pregunté si ahora me arrepentía, ¿aún podía irme? El sistema respondió fríamente. Dijo absolutamente. Podía dejar este mundo con mis recompensas en cualquier momento. Dejar a Isen. Capítulo 3. Isen volvió por la mañana. Cuando me vio en el sofá, pareció un poco sorprendido. ¿Por qué luces tan pálida? ¿Te resfriaste? Instintivamente se inclinó más cerca, colocando su mano en mi frente. Jugaba bien su papel. No parecía muy diferente de hace 6 años. Gentil y considerado. ¿Dónde estabas anoche? Isen frotó suavemente mi cabeza. Hubo algo en la compañía. ¿Qué tal si te hago un poco de porridge? Siempre he tenido una constitución frágil y atraparía resfriados con frecuencia. En ese entonces, no importaba cuán ocupado estuviera Isen, siempre se apresuraba a volver para cuidarme. Decía que yo era más importante que cualquier cosa. Mientras Isen se inclinaba más cerca, noté débiles marcas rojas en su cuello. Señales de la pasión de anoche. Una ola de náusea surgió abruptamente. Todas las emociones que había embotellado la noche anterior vinieron cayendo, casi ahogándome. Había oído los rumores sobre la amante. En ese momento, le dije con confianza a Sandra, Isen me ama demasiado para hacer algo así. Pero la realidad acababa de clavar un cuchillo en mi corazón. Miré a Isen, sintiendo mi visión borrosa poco a poco. Así que los rumores son ciertos. Tal vez lo dije demasiado de repente, Isen visiblemente se tensó. Lo miré,
y de repente una lágrima salpicó en el dorso de mi mano. ¿Es divertido tratarme como a una tonta? Me miró, su sonrisa congelada en su rostro. ¿De qué tonterías estás hablando? Lo vi todo. Anoche en el club, tú y Hannah. Y las cosas que dijiste. Mientras las palabras caían, la atmósfera de repente se volvió tensa. La sala de estar se sumió en un silencio asfixiante. Lo miré en silencio a Isen. 6 años. Más de 2000 días y noches. No estaba dispuesta a dejarlo ir. Incluso si tenía que dejar este mundo, aún quería una explicación de Isen. Pero Isen solo pareció conmocionado por un segundo antes de recuperarse rápidamente. Dejó de sonreír, su tono quería un frío que no había oído en 6 años. Así que viste todo. Pensé que al revelar la verdad, Isen estaría aterrorizado, culpable y trataría de mentir con alguna excusa. Pero no esperaba que lo admitiera tan despreocupadamente. Natalie, ¿por qué? Bajó los ojos, arreglando suavemente mi cabello, sus acciones tiernas pero su tono contenía un toque de irritación. ¿Por qué no dijiste nada anoche pero lo traes a colación hoy? ¿No sería mejor seguir fingiendo? Podríamos seguir teniendo la misma relación que antes. Puedo darte todo lo que quieras y puedes seguir siendo la señora Jian, envidiada por todos. ¿Por qué disruptas esta paz? Mi garganta se sintió como si estuviera bloqueada por algo, ahogándome hasta que mis ojos se enrojecieron. Así que, hemos estado casados por 6 años y ahora ni siquiera puedes darme una explicación. Isen me miró de reojo. A veces, los sentimientos de un hombre pueden desprenderse rápidamente. Un momento está profesando su amor con profunda emoción y al siguiente te apuñala por la espalda sin pensarlo 2 veces. No hay nada que explicar, dijo Isen con tono plano. Natalie, eres mayor que yo y ya no eres joven. Y causaste una escena con Justin que todos conocen. Sin mí, ¿realmente crees que tienes una mejor opción? Capítulo 4. Las palabras de Isen perforaron mi corazón como agujas. Cuando llegué por primera vez a este mundo, ya estaba casada con Justin. Ese viaje de tratar de ganar su amor, que comenzó con el matrimonio, duró 3 años. Para completar la tarea y regresar a casa, hice todo lo que pude, incluso abandonando mi dignidad. Pero Justin siempre me despreció y al final, fallé. Lo que no me di cuenta era que Isen siempre había estado molesto por esto. En ese entonces, me sostenía en sus brazos, consolándome una y otra vez diciendo, «Está bien, Natalie, todo está en el pasado». Sus palabras eran tan sinceras. En mi mundo original, era una huérfana sin nadie que me cuidara. Siempre había estado sola. Ahora alguien estaba dispuesto a amarme incondicionalmente y sería una mentira decir que no me conmovió. Le creí. Cuando el sistema cambió mi objetivo a Isen, pensé que era el destino. El sistema me dijo que una vez que un objetivo fuera conquistado, el conquistado también recibiría una notificación. Cuando elegí quedarme con Isen, él lloró suavemente, prometiendo que nunca me dejaría pasar por nada como eso de nuevo. Pero las promesas de un hombre solo tienen peso en el momento en que se pronuncian. Isen rompió su promesa. Ahora Isen se sentó casualmente en el sofá y habló, «Ahora que no puedes regresar a tu mundo anterior, aquí solo me tienes a mí. Fingir no saber es la forma más digna de manejar esto, ¿no es así?» Mis ojos ardían con lágrimas. Levanté la vista hacia Isen y reí, con lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Estás tan seguro de que no te dejaré?» «Sí». Isen no entró en pánico ni se apresuró a secar mis lágrimas como solía hacer. Permaneció calmado, sentado allí con un tono confiado. «No puedes dejarme». Mi corazón se congeló completamente con esas palabras. De hecho, nunca le había dicho a Isen. Una vez que la tarea terminara, podría irme en cualquier momento. Miré a Isen. De repente quise saber. Si Isen supiera esto, ¿cómo reaccionaría? Capítulo 5. Isen de repente se volvió muy ocupado. Estaba ocupado llevándola a Hannah en paseos en la rueda de la fortuna. Ocupado celebrando su cumpleaños. Incluso prometió comprarle el collar que amaba. Hannah amaba enviarme mensajes sobre estas cosas,
con cada palabra llena de jactancia. Natalie, lo siento, pero es posible que no obtengas el collar que querías en la subasta de mañana. Isen insistió en dármelo a mí. Sandra estaba furiosa, maldiciendo, Isen debe estar loco. ¿Cuántas de tus cosas le ha quitado Hannah últimamente? Y ahora quiere quitarte esto también. Desde que Sandra se enteró de Isen y Hannah, ha estado muriendo por maldecir a Isen como un bastardo todos los días. Sí, murmuré mientras miraba la pantalla, Isen realmente es un bastardo. Isen solía tratarme de la misma manera en que ahora trata a Hannah. En ese entonces, me sentía afortunada por su favoritismo durante muchos años. Una vez le dije a Isen, si alguna vez dejas de tratarme bien, desapareceré de tu mundo para siempre. En ese entonces, nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Me sequé las lágrimas y solté una risa ligera. Si lo quiere tanto, que lo tenga. Ya no lo quiero. Está bien. Una vez que el evento de firma de libros termine, puedo dejar completamente este mundo. He estado ocupada con esto durante mucho tiempo y no quiero que termine sin una conclusión adecuada. Afortunadamente, este evento de firma de libros fue un gran éxito, lo que significa que podré irme pronto. En el día final, me despedí adecuadamente de Sandra. Le dije que probablemente me iría. Irme de aquí y posiblemente nunca regresar. Me paré en el paso elevado, mirando hacia arriba. El atardecer era hermoso. No sabía cuánto tiempo había estado mirando. No hasta que la fría brisa nocturna se coló en mi delgado suéter y el atardecer se había desvanecido por completo, moví mis dedos rígidos y aparté la mirada. Me di la vuelta y comencé a caminar lentamente de regreso. De repente, una figura alta bloqueó mi camino. Era Justin, a quien no había visto en mucho tiempo. Aún tenía la misma expresión indiferente de antes. Instintivamente di un paso a la izquierda para evitarlo y seguí caminando hacia adelante. Pero mientras nos rozábamos, lo escuché decir, ¿es este el hombre que elegiste? Me congelé por un segundo, no respondí y continué caminando, pero él agarró mi muñeca. Natalie, no me gustas, pero sigo siendo tu exmarido. Si necesitas algo, puedes venir a mí. Sacudí su mano, cortés pero distante, no es necesario, gracias. Capítulo 6. Cuando llegué a casa, la sala de estar aún estaba envuelta en oscuridad. Isen no había vuelto en días. Tenía razón, no le importaba si lo sabía o no. Estaba seguro de que no tenía a dónde ir si lo dejaba. Probablemente era la última noche. Me permití mucho alcohol y en mi estupor ebrio, Isen, quien no me había contactado en mucho tiempo, inesperadamente llamó. Natalie, te reuniste con Justin a mis espaldas. No sé si fue porque estaba demasiado borracha, pero podía oír una clara nota de celos en su tono interrogador. Me sentí un poco aturdida. Aturdida como si aún me amara. Pero el rostro de Hannah inmediatamente flotó en mi mente, recordándome que esta relación nunca podría volver a lo que era. Cerré los ojos y le pregunté algo burlonamente, puedes mantener a una amante afuera, pero yo no puedo reunirme con mi exmarido. Isen se quedó en silencio al otro lado de la línea. Después de una larga pausa, colgó. Hannah envió una foto poco después. Últimamente, Hannah había estado enviándome fotos de ella y Isen juntos. Todo tipo de ellas. Todas featuring a Isen. Sus ojos bajos, serios y guapos. Hannah rió mientras escribía, prestándome a tu marido por un rato, jeje. Con Isen, Hannah parecía haber encontrado un respaldo sólido. No respondí y en cambio tomé capturas de pantalla de todas las conversaciones que habíamos tenido recientemente. Luego las publiqué en Weibo. Dado que ella quería disgustarme. Nadie debería tenerlo fácil. Capítulo 7. Después de publicar, me dormí en el sofá durante mucho tiempo. Aunque me dije a mí misma que no me importaba, aún soñé con el pasado. En mi cumpleaños, fuegos artificiales iluminaron toda la ciudad. Las llamas de las velas parpadeaban. Las suaves bendiciones de Isen resonaban en mis oídos. Dijo sinceramente que su Natalie siempre debería ser feliz. Nunca había sentido un amor tan apasionado antes y lloré como un bebé. Isen me miró y rió, llamándome llorona. Pero al segundo siguiente,
extendió la mano para secar mis lágrimas y me sostuvo en sus brazos. Me cantó una canción de cumpleaños, fuerte y desafinado. Los recuerdos de esos días pasaron por mi mente como un montaje. Cuando terminó, me desperté abruptamente para encontrar mi rostro mojado con lágrimas. Las emociones en el sueño no mentían, estaba realmente triste. La sala de estar aún estaba oscura, envuelta en penumbra. En el silencio, me senté, de repente dándome cuenta de que alguien estaba sentado junto al sofá. Al oír el movimiento, miró hacia arriba y encontró mi mirada. ¿Por qué estás llorando? Su tono era preocupado, justo como hice en el sueño. Me congelé en el lugar. Tal vez fue el alcohol, no podía distinguir si esto era un sueño o realidad. Levanté la vista hacia él, sintiendo todas las quejas de los últimos días surgiendo incontrolablemente. Lloré y le pregunté por qué tenía que acosarme con Hannah. Porque me trataba como a una tonta. Los cálidos dedos de Isen rozaron la esquina de mi ojo y me preguntó, ¿estás muy triste? Mi corazón latió con fuerza. Antes de que pudiera responder, Isen de repente soltó una risa fría y agarró mi barbilla con fuerza. Después de publicar todo eso en Weibo, causando un impacto tan grande en la compañía y arruinando el acuerdo que Hannah acababa de asegurar, deberías estar feliz. Así que, ¿por qué estás llorando? Sus palabras me arrancaron de vuelta a la realidad. Mis pestañas revolotearon. Volví en mí. Así que esto era. Isen había venido a confrontarme en nombre de Hannah. La publicación en Weibo no había estado arriba por mucho tiempo antes de causar un revuelo y rápidamente convertirse en tendencia. Muchas personas comenzaron a investigar la situación. Hannah estaba aterrorizada. Tenía miedo de que su reputación en la industria se dañara, así que lloró a Isen por ayuda. Isen me miró fijamente, su expresión fría. Borra la publicación en Weibo. Lo miré de vuelta, riendo hasta que mi nariz hormigueó y las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente. Así que sabías sobre las fotos que Hannah me envió. Sabías que ella estaba haciendo esto para disgustarme y lo sabías todo el tiempo. Isen, ¿por qué me tomas? Acabo de enterarme, dijo impacientemente, frunciendo el ceño. Solo estoy jugando con ella. No seas irrazonable. Lo miré en silencio. Isen parecía querer decir más, pero su teléfono vibró. Era la voz de Hannah. Su queja coqueta resonó en la habitación. Isen, realmente te extraño. Apúrate y encárgate de esa publicación en Weibo y ven a estar conmigo, ¿de acuerdo? Buah. El ceño de Isen se relajó instintivamente. Tecleó algo en su teléfono y luego me miró de nuevo, el desagrado reapareciendo en sus ojos. Pero suavizó su tono. Natalie, no hay necesidad de llevarlo tan lejos. Hannah no amenazará tu posición como señora Jian. Aunque yo era la que había estado casada con él por 6 años, llamaba a otra mujer por su apodo tan afectuosamente. En ese momento, mi amor por él se evaporó completamente. Me puse de pie lentamente y lo miré. ¿Y si digo que no lo borraré? No tienes derecho a rechazar, dijo Isen fríamente. Me miró hacia abajo, repitiendo, bórralo, no me hagas decirlo una tercera vez. Con eso, se volvió para irse e ir con Hannah, pero luego se detuvo y me miró de vuelta. Y no te reúnas con Justin de nuevo. Si lo veo o no es mi elección. La voz de Isen se volvió helada. No me obligues a hacer las cosas feas, quédate en tu rol como señora Jian. El Isen parado frente a mí era tan hipócrita que no podía ver ningún rastro del hombre que solía ser. Todo lo que sentía era una ola de náusea. De repente, no quería quedarme aquí ni un momento más. Le pregunté a Isen, ¿recuerdas que te dije que si alguna vez me cruzaras, desaparecería de tu mundo para siempre? Isen resopló indiferentemente, ¿qué, vas a regresar a tu mundo y ser una huérfana? Presioné mis labios pálidos juntos y forcé una sonrisa. Isen, ya no quiero jugar a la pareja amorosa contigo. Voy a volver a mi mundo original. Isen estaba completamente exasperado. ¿Aún estás jugando este juego? ¿Cuándo terminará? Natalie, ¿crees que no lo sé? No puedes volver y ahora solo me tienes a mí. ¿Qué bien te hará hacerme enojar?
«Oh, ¿estás tratando de usar esto como un...?» Antes de que Isen pudiera terminar, el brazalete en mi muñeca de repente se iluminó con un brillo rojo, proyectando una luz sobre su rostro. El sistema había sido activado por mí. Las palabras de Isen se atascaron en su garganta mientras me miraba, desconcertado por un segundo. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Miré a Isen, sonriendo mientras hablaba. Sistema. Sácame de este mundo. Capítulo 8. Tan pronto como terminé de hablar, el mundo giró violentamente a mi alrededor. Mi visión comenzó a borrosa. Me sentí mareada y no podía mantenerme erguida, colapsando directamente al suelo. Solo momentos antes, Isen había estado irritado, pero ahora extendió la mano apresuradamente para atraparme. Sin embargo, a mitad de camino, retiró su brazo. Metió una mano en su bolsillo, dejándome caer al suelo. Natalie, este truco podría engañar a un niño. Pero no funcionará conmigo. Te doy 3 segundos para levantarte. 3. 2. Su cuenta regresiva se detuvo abruptamente. Su rostro volviéndose pálido mientras veía sangre derramarse de mi boca. En ese momento, finalmente lo creyó. Dejar este mundo no era solo un truco que le estaba jugando. Natalie. Finalmente entró en pánico, apresurándose a agarrar mi mano, tropezando con sus palabras. ¿Qué quieres decir, dejar? ¿No estabas diciendo eso solo para recuperarme? Sus ojos, que habían estado llenos de irritación y frustración momentos antes, ahora estaban llenos de miedo. Solo un momento antes, había estado enojado conmigo por Hannah, pero ahora parecía aterrorizado de perderme. Lo encontré divertido y no pude evitar reír. Intenté separar sus dedos, pero no tenía fuerza left. Solo podía mirarlo y sonreír mientras la sangre manchaba la camisa blanca en mi pecho. Dije, Isen, tu actuación es realmente terrible. Hannah Laik salvó estos días y te apresuras a quitármelo para dárselo a ella. Sabías cuánto tiempo había estado preparando el evento de firma de libros. Pero la dejaste arruinarlo como una broma. También sabías cuánto tiempo había estado esperando ese collar. Pero estaba seguro de que no podía dejarte. Así que me humillaste para hacerla feliz. Todos a tu alrededor sabían sobre Hannah. Pero yo estaba en la oscuridad. ¿Se reía de mí como una tonta cuando estaba contigo? Detente, interrumpió Isen, su voz ronca con enojo, sus ojos rojos. Detente. Tomé una respiración profunda. Ella deliberadamente me disgustó y te apresuraste en medio de la noche para regañarme cuando publiqué en Weibo. Isen rechinó los dientes mientras me miraba. Sí, estuve fuera de mi mente durante este tiempo y fui demasiado lejos. Pero nunca pensé que te irías. No sabía sobre el evento de firma de libros. No le di ese collar a Hannah. Ella solo estaba fingiendo. Incluso si el asunto de Weibo no hubiera sucedido. Planeaba venir y darte una sorpresa hoy. Sacó torpemente una caja de algún lugar. La abrió y allí estaba, el collar que había querido por tanto tiempo. Era hermoso. El que había amado por tanto tiempo. La voz de Isen se volvió ronca. Solo estaba jugando con ella como algo nuevo. Pero nunca olvidé que eras tú quien había estado conmigo por 6 años. Sí, no olvidaste. Pero diste por sentada mi presencia y la usaste como una forma de maltratarme. Usé toda mi fuerza para agarrar el collar e intenté lanzarlo lejos. Pero ya no lo quiero, Isen. No quiero el collar y no te quiero a ti. No lo permitiré, rechinó Isen los dientes mientras me levantaba. Podría haber sido mi imaginación, pero sentí sus dedos temblando. Natalie, no te dejaré ir. Isen me llevó apresuradamente al hospital. Llamó a los mejores especialistas durante la noche. Yací en la cama del hospital, viéndolo correr frenéticamente de arriba a abajo. Pero nadie podía hacer nada. Solo podían ver cómo las señales de mi vida se desvanecían inexplicablemente. Ocasionalmente tosía sangre, pero no dolía. Solo me sentía mareada y débil. Le pregunté al sistema por qué no simplemente irme directamente. El sistema dijo que había estado en este mundo demasiado tiempo.
Para borrar completamente mi presencia, el proceso sería más lento. Borrar completamente. Así que, ¿todos me olvidarán? No, pero todo relacionado con la anfitriona desaparecerá junto contigo. Incluyendo tu cuerpo en este mundo. Cerré los ojos y asentí ligeramente. Eso sería lo mejor. Capítulo 9. El cielo estaba sombrío. Parecía que venía una fuerte lluvia. La primera vez que conocí a Isen, también llovió fuertemente. En ese entonces, estaba persiguiendo a Justin, pero Justin siempre me ignoraba. Un día me dejó en la lluvia torrencial de nuevo, y Isen, incapaz de soportarlo, me jaló bajo su paraguas con una cara severa. Empaparte en la lluvia te enfermará. Hay otros hombres por ahí además de él. ¿Por qué sigues humillándote pegándote a él? De todos modos, ustedes dos no tienen sentimientos el uno por el otro. Así que mejor divórciate. Después de eso, Isen a menudo aparecía a mi alrededor. Medio en broma, medio en serio, instándome a divorciarme. Déjalo y puedes elegir a alguien mejor, como yo. ¿No lo has pensado? Más tarde, confrontó a Justin cara a cara. Justin soltó un «haz lo que quieras» antes de alejarse sin mirar atrás. En ese momento, supe que era improbable que tuviera éxito. El día que me divorcié de Justin, después de fallar en mi misión, estaba devastada, incluso lista para ser borrada. Pero Isen hizo un gesto grandioso proponiéndome matrimonio justo afuera de la oficina de asuntos civiles. No había rastro de su habitual actitud juguetona en sus ojos. Dijo que era serio. Me quedé allí aturdida. Después de que el objetivo original desapareciera, el nombre de Isen lo reemplazó. El sistema dijo que debido a la influencia de Isen, el objetivo de la misión había cambiado. Se suponía que era una misión, pero Isen fue quien se acercó a mí por su cuenta. Esta autoconquista se completó perfectamente. Isen no estaba bromeando. En nuestro día de bodas, Isen me sostuvo suavemente en sus brazos. Podía sentir una tensión sin precedentes en él. Lo empujé lejos, mi voz ronca, pero sabía muy bien lo que decían los rumores. Lo sé. Cuando lo mencionó, la voz de Isen se quebró con dolor. No me importa lo que digan los demás y no me importa el pasado. Nada de eso me importa. Es mi culpa por llegar a tu vida demasiado tarde, por eso tuviste que pasar por todas esas cosas difíciles. En ese entonces, parecía que Isen realmente me amaba. Me amaba lo suficiente como para mover el sistema. Capítulo 10. Quería dormir, realmente dormir. Idealmente, me despertaría y descubriría que había regresado a casa. Pero Isen estaba agarrando mi muñeca como un loco. No me dejaría dormir. Natalie, ¿qué te da el derecho de decidir irte por tu cuenta? Fui yo quien te salvó del sistema. Sin mi permiso, no se te permite irte. Agarró el brazalete en mi muñeca repetidamente dando la orden de cancelar la salida. Pero el sistema no le escucharía. No podía retenerme aquí. Sandra fue la primera en recibir la noticia. Cuando llegó al hospital, se paró en la puerta mirándome, sus ojos rojos con lágrimas. Incluso si Isen es un bastardo y hizo mal, ¿por qué elegiste esta forma? Dijiste que te ibas de aquí. Pensé que querías decir solo irte, pero nunca imaginé que no querías vivir más. Mientras hablaba, su voz se volvió ronca hasta que apenas podía hablar. No esperaba que las cosas escalaran tanto. Intenté explicar repetidamente que no era que no quisiera vivir, sino que estaba regresando a mi mundo original. No sé si Sandra me creyó. Pero se quedó a mi lado, negándose a irse. Esta tarjeta era la que me deslizaste secretamente el día que te despediste, ¿no es así? Planeaste irte hace mucho tiempo, ¿verdad? Natalie, eres igual de idiota. De repente me encontré lagrimeando. Había pensado en quedarme en este mundo para siempre. Soy una huérfana, incluso si regresaba a mi mundo original, aún estaría sola. Pero aquí, al menos había alguien como Sandra que genuinamente se preocupaba por mí. Si me divorciaba de Isen, aún podía ser yo misma. La tristeza eventualmente se desvanecería. Pero cuando le llevé los papeles de divorcio a Isen, me miró fijamente y rió fríamente.
¿Estás realmente segura de esto? Sin mí, ¿quién más en esta ciudad te querría? Estaba tan enojada que comencé a temblar. Levanté la mano y abofeteé a Isen. Isen, soy una persona, no una posesión. Puedo vivir perfectamente bien sin nadie. Lo golpeé tan fuerte que mis dedos hormiguearon. Isen agarró mi muñeca, de repente furioso, forzándome a mirarlo. Natalie, ¿realmente quieres dejarme tanto? Sí, incluso medio segundo contigo me hace sentir enferma. Isen me miró fijamente, luego rió. Bien, si no te importa, si no significa nada para ti, ¿qué hay de Sandra? Me tensé inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Sandra no llegó tan lejos fácilmente. Si te vas, ¿puede mantener el trabajo por el que ha luchado tanto todos estos años? Deberías saber que no es difícil para mí hacer que eso suceda. Cerré los ojos, de repente sin palabras. Al menos tengo una ruta de escape. Pero Sandra no. Luchó tanto para llegar donde está ahora. No debería ser arrastrada inocentemente por mis problemas. Isen me devolvió los papeles de divorcio. Dijo suavemente, te dije que no puedes dejarme. Arranqué los papeles de divorcio justo frente a Isen. No iba a divorciarme de él. Y ya no quería quedarme en este mundo. Capítulo 11. Podía sentir mi respiración volviéndose más débil. En el camino al hospital, aún culpaba al sistema por ser tan lento en el proceso de desprendimiento. Pero cuando Sandra sostuvo mi mano y lloró como si realmente estuviera a punto de morir, de repente me sentí un poco reacia. Isen entró tambaleándose en la habitación. Todos los doctores sacudieron la cabeza hacia él. Me miró y no había rastro del disgusto que había estado allí estas últimas semanas. Natalie, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Agarró mi mano, su voz ahogada, Natalie, no me hagas esto. Estaba desconsolado, como si realmente me amara. Olfateé y sonreí a Sandra, míralo, ¿no parece convincente cuando actúa? Lo suficientemente convincente como para que lo creyera por tantos años. Pero sabía. Esto era solo una reacción emocional, su incapacidad para aceptar lo que estaba pasando. Había una cosa en la que no se equivocaba. Nunca pensó que podría irme. Tan seguro de su victoria, elegí desprenderme justo frente a él. Si realmente me quedara, ¿Isen seguiría siendo así? No lo sería. Sandra balanceó su bolso hacia él, golpeando y maldiciendo. Sal de aquí, sal, no ensucies las manos de Natalie. Cuando estabas con Hannah, ¿alguna vez consideraste los sentimientos de Natalie? Cuando Hannah siguió enviando fotos para provocarla, ¿pensaste en los sentimientos de Natalie? Ahora que el escándalo de Hannah está expuesto, deberías estar a su lado consolándola con palabras dulces. ¿Qué estás haciendo aquí fingiendo estar desconsolado? Sandra odiaba a Isen hasta la médula. Isen la ignoró. Inclinó la cabeza y sus lágrimas cayeron en mi muñeca. ¿Realmente tienes que ser tan cruel? Isen rechinó los dientes y me preguntó, Natalie, ¿realmente puedes soportar esto? Quería decir algo más. Pero de repente perdí toda mi fuerza. Creo que realmente voy a despedirme de este mundo. Y está bien. Le dejé todos mis ahorros a Sandra. Incluso si Isen continuaba molestándola, sería suficiente para que viviera. Pero sin mí, Isen probablemente no la molestaría más. Sin embargo, había una última cosa que no le dije a Isen. Sabía que la culpa de un hombre solo dura un tiempo. Con el tiempo, Isen continuaría viviendo su vida despreocupada. Así que usé la mitad de mi recompensa. Cambié el final de él y Hannah. Quiero que sufran todas las dificultades pero vivan una larga vida. Capítulo 12. El hospital estaba ruidoso. Pero en el mundo de Isen, de repente sintió como si todo sonido hubiera desaparecido. Se aferró fuertemente a la mano de Natalie, pero parecía que no importaba cuán fuerte intentara, no podía sostenerla. Dijo muchas cosas. Pero Natalie, de principio a fin, no le dio ni una sola mirada. Los gritos desesperados de Sandra se mezclaron con el trueno afuera. Natalie se había desprendido completamente de este mundo.
El rostro de Isen se volvió mortalmente pálido. Sandra se derrumbó en lágrimas, lanzando cualquier cosa que pudiera agarrar a Isen. Isen no podía decir una palabra. Se quedó allí en silencio durante mucho tiempo, sacudiendo la cabeza en negación. No podía creer que Natalie se hubiera ido tan fácilmente. Capítulo 13. Isen trajo a Natalie de vuelta a casa. Siguió murmurando, no puede ser. ¿Debe haber una forma? Tiene que haber una forma. Quería revisar el brazalete en la muñeca de Natalie, pero de repente notó que el brazalete comenzaba a volverse transparente. Isen se congeló. Se dio cuenta de que no era solo el brazalete, Natalie misma estaba empezando a volverse transparente. Gradualmente desapareciendo. En ese momento, de repente entendió lo que Natalie le había dicho antes. Natalie había dicho que si no la trataba bien, desaparecería de este mundo por completo. ¿Desaparecer completamente? La mano de Isen colgó en el aire, incapaz de decir otra palabra. Intentó desesperadamente recordar, pero no podía recordar cómo se sentía en ese entonces. Solo recordaba hacer una promesa. Le dijo a Natalie que ese día nunca llegaría. Dijo que amaba a Natalie. Pero gradualmente, su amor parecía desvanecerse con el tiempo. Comenzó a sentir que Natalie no era tan atractiva como una vez pensó. Comenzó a encontrarla poco interesante. Comenzó a sentir que Natalie no era diferente de nadie más. Fue entonces cuando las personas comenzaron a sembrar discordia, trayendo a colación el pasado de Natalie con Justin. En el pasado, cada vez que alguien intentaba decir algo así, Isen se volvía contra ellos sin dudar. Volcaba mesas y los amenazaba. Natalie es mi esposa y cualquiera que se atreva a traer su pasado para molestarla tendrá que lidiar conmigo. Pero ahora, pensando en retrospectiva, de repente no podía decir esas palabras. Se sentía amargado por cómo Natalie una vez se había aferrado a Justin, sintiendo un profundo desequilibrio. Fue cuando Hannah apareció. Una vez, 2 veces. Las respuestas de Isen eran indiferentes. Pero nunca la rechazó outright. Eventualmente, Hannah comenzó a aparecer cada vez más frecuentemente. Sabía exactamente lo que Hannah buscaba. Pero no la alejó. Pensó que Hannah tenía razón. Natalie ya no era la joven que una vez fue. Aparte de él, ¿qué mejor elección tenía? Y entonces las cosas progresaron naturalmente. Cuanto más Isen pensaba en retrospectiva, más se daba cuenta de cuán absurdo había sido durante ese tiempo. De repente se dio una bofetada fuerte a sí mismo. Cuando volvió en sí, Natalie casi había desaparecido por completo. No. No te vayas. ¿No te di permiso? Isen intentó frenéticamente sostener a Natalie en sus brazos. Pero el borrado del sistema ya había comenzado. Este cuerpo no permanecería, no importaba cuán fuerte Isen lo sostuviera. Solo podía ver impotente cómo la persona en sus brazos desaparecía ante sus ojos. Poco a poco. Hasta que se fue completamente. Capítulo 14. Isen no había salido de la casa en días. Después de que Natalie desapareciera completamente de este mundo, todo relacionado con ella comenzó a vanishing de la vista de Isen también. Era como si las huellas de su existencia estuvieran siendo borradas. La habitación de repente se sintió vacía, tan silenciosa que incluso el sonido de la respiración podía oírse claramente. La luz de la luna era delgada y Isen agarró su cabeza, incapaz de soportarlo. Quería descartar estos recuerdos, pero en la profundidad de la noche, se aferraban a él como fantasmas unescapables. Invadían sus sueños una y otra vez. Constantemente recordándole que él mismo se había traído esto. Hannah llamó de nuevo. Isen. Isen, ayúdame. He trabajado tan duro para llegar donde estoy hoy. No quiero que todo se arruine por una publicación en Weibo. Últimamente, la avalancha de comentarios en línea la había dejado demasiado asustada incluso para revisar su teléfono. Por cada persona que una vez apoyó a Isen y Natalie, había tantas ahora maldiciéndola. Maldiciéndola por saber que era la otra mujer y aún así seguir adelante. Llamándola desvergonzada. Hannah estaba tanto agraviada como furiosa. Culpaba a Natalie por exponer todo.
culpaba a Isen por no intervenir inmediatamente para controlar la situación. Lloró amargamente, sintiendo como si todo el mundo estuviera contra ella. Isen sostuvo el teléfono, encontrando la voz de Hannah insoportablemente molesta. Le raspaba los nervios que apenas se habían calmado, haciéndolo sentir extremadamente irritado una vez más. Asintió y respondió: «¿Está bien? Te ayudaré». Hannah estaba eufórica, asintiendo ansiosamente. Pero no esperaba que lo que le esperaba no fuera ni aclaración ni salvación. Miró en shock la cuenta de Isen donde foto tras foto incriminatoria fue publicada, su corazón hundiéndose en hielo. Isen, por razones que no podía entender, de repente expuso todo. «Isen, ¿estás loco? Dijiste que me ayudarías, ¿qué estás haciendo?». Pero el teléfono de Isen se apagó. Isen había desaparecido. Capítulo 15. El trabajo de Sandra iba sin problemas. Mientras se acercaba el fin de año, se encontró cada vez más ocupada. Cuando finalmente levantó la vista de su trabajo para mirar por la ventana, Sandra notó que había empezado a nevar. Una delgada capa de nieve ya cubría el suelo. Sandra se sintió un poco aturdida. Parecía surrealista que Natalie hubiera estado ausente por tanto tiempo. Después de que se fue, muchas cosas sucedieron. Hannah fue baneada de toda la internet debido a su mal comportamiento. Isen también cayó gravemente enfermo. Sandra sintió un pan de arrepentimiento. ¿Por qué Isen no simplemente murió de su enfermedad? Pero Isen no murió. Tenía una larga vida por delante. La próxima vez que Sandra vio a Isen, acababa de salir del trabajo. Viendo a Isen desde la distancia, Sandra sintió su humor agriarse instantáneamente. Lo que lo empeoraba era que Isen parecía haberse recuperado bastante. Parecía estar